Y ya estamos de vuelta en el Tribunal de la Tarde ahora en nuestra audiencia preliminar para conversar sobre un tema muy importante, la hipertensión arterial como factor de riesgo de enfermedad renal crónica. Para ello está con nosotros el nefrólogo internista doctor Alfredo Polanco del Orbe, quien nos distingue con su presencia. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. Bien, muchas gracias y para nosotros es un placer estar aquí presente. Doctor, vamos a brindar con una taza de café Santo Domingo, el mejor café de todos los dominicanos. Y mientras usted se da su primer sorbo, quisiera iniciar con la siguiente pregunta, y es que para poder entender todo este tema debemos empezar con la definición de qué es la hipertensión arterial. Bien, la hipertensión arterial no es más que el aumento de los niveles tensionales por encima de unos valores que ya están preestablecidos. O sea, un paciente debe de tener los niveles de tensión arterial o la presión por debajo de 120/80 milímetros de mercurio, que fue la última clasificación de la Sociedad Americana de Cardiología y nosotros nos guiamos por ella. Ya cuando un paciente tiene niveles de tensión arterial por encima de 120 y por encima de 80, la diastólica, ya se habla que tiene hipertensión arterial elevada. Ahora, si esos niveles tensionales están por encima de 130, y la sistólica y 190 la diastólica, ya es un hipertenso estadio 1. O sea, anteriormente un paciente con una tensión arterial 130, 135 se consideraba normal. Sin embargo, se ha visto que un paciente con mínima elevación de la tensión arterial persistente, pues puede provocar ciertos daños a órganos diana. ¿Cuáles son esos órganos que más sufren? Tenemos el mismo corazón, que puede presentar un infarto agudo del miocardio, puede presentar hipertrofia ventricular izquierda. Por ejemplo, estos pacientes que dicen, tengo el corazón grande. Eso indica una hipertensión arterial maltratada. Y también nuestro órgano diana, que es el riñón, una insuficiencia renal crónica. También el paciente puede tener un ACV isquémico, o sea, una trombosis cerebral o una hemorragia cerebral, edema agudo de pulmón, etcétera. O sea que es importante que nosotros tomemos que la tensión arterial, la hipertensión arterial, en la mayoría de los casos no presenta sintomatología. O sea, muchas personas, por el hecho de que se le toma la tensión arterial, la tienen 160, 90, un paciente hipertenso, estadio 2, por ejemplo. Ese paciente, pues como no tiene ninguna sintomatología, muchas veces no le hace caso. Y tarda un año, tardan 2 años, 3 años, y cuando ya va al médico es cuando tiene ya edema o hinchazón de los miembros inferiores, que el paciente se cansa, se sofoca. Pues cuando se le hace un ecocardiograma se va a encontrar que ya el corazón tiene una fracción de eyección por debajo del 55%, o sea, tiene un corazón cansado. Cuando le hacemos los análisis, la creatinina y la urea, vamos a encontrar que tiene alteración de esos elementos, de esos elementos nitrogenados. Entonces ya tiene datos de falla renal, tiene datos de falla cardíaca, pues ya es un paciente que tiene complicaciones secundarias a la tensión arterial y el paciente no ha tenido ninguna sintomatología. O sea, por eso es que la hipertensión arterial se le llama el enemigo silencioso y por eso es que recomendamos que todo paciente adulto debe de checarse la tensión arterial por lo menos una vez al año en ese chequeo rutinario que debe de tener el paciente. Hay estadísticas que sorprenden y es que 1 de cada 3 adultos tiene la tensión arterial elevada, es hipertenso. ¿Cómo? Claro. Entonces, eso es mucho, doctor. Es mucho. 1 de cada 3. O sea, que de nosotros 3, hay uno que tiene claro que sí, hay uno que es hipertenso. Vamos a chequearnos. Bueno, entonces, ya ustedes pueden darse cuenta. Ahora, ¿qué ocurre? Lo grave del caso es que en Estados Unidos, de los pacientes que son hipertensos, la mitad aproximadamente desconoce que es hipertenso. ¿Por qué? Porque no se hacen... Oye, estamos hablando de Estados Unidos. Porque no el paciente tiene la rutina de chequearse periódicamente su tensión arterial. Y no siente nada, no hay ningún no le duele la cabeza. Ahora voy con esto. Entonces, lo grave del caso es que aproximadamente la mitad de los que saben que son hipertensos están mal controlados. ¿Por qué? Porque se le indicó su medicamento y el paciente no se hace su auto o su monitoreo de la tensión arterial y puede tener una tensión arterial usando medicamentos en 160, 80, 160, 90. Wow. Por ejemplo, en el día de hoy, cuando de todos los pacientes que evaluamos, muchos cuando yo les decía, mira, tiene la tensión arterial alta, decían, es que no me he tomado los medicamentos todavía. ¿Qué ocurre? Que un paciente a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, por el hecho de que no se haya tomado sus medicamentos antihipertensivos, no tiene por qué tener la presión alta.
Si la tiene alta es porque está descontrolado. Y con respecto a la pregunta de si da síntomas, en la mayoría de los casos la hipertensión arterial no presenta ninguna sintomatología. Ay, Dios. Ahora, cuando presenta síntomas puede ser una cefalea, o sea, dolor de cabeza, generalmente a nivel occipital. El paciente puede tener dificultad respiratoria, puede presentar datos de disnea importante, se sofoca, cansancio, etc. Eso puede presentar. Y ya en muchos casos el paciente lo que va a presentar cuando presenta tensión arterial muy elevada, lo que se llama un edema agudo de pulmón, que nosotros son de los principales pacientes que nosotros ingresamos en nuestras emergencias. Un paciente que llegó con una crisis hipertensiva tipo edema agudo de pulmón, que es un paciente que si usted no le controla la tensión arterial en la primera hora, el paciente puede fallecer, que es lo que se llama una emergencia hipertensiva. Si usted no le controla la presión en una hora, el paciente puede morirse. Hay otros que llevan escasa sintomatología y nosotros le tomamos la presión y a pesar de estar tan alta, por ejemplo, como 200/120, no presentan ninguna sintomatología. Eso es otro tipo de crisis hipertensiva que ya se llama urgencia. En este caso, aunque la presión esté tan alta, no se debe de bajar de manera abrupta, porque posiblemente ese paciente tiene semanas o meses con una presión en 120 y no se ha dado cuenta, no ha presentado manifestaciones clínicas. De ahí lo malo y lo peligroso de la hipertensión arterial. Doctor, y usted no ha escuchado gente que dice, tengo la presión alta, pero es emocional. Sí. Explíquenos esta parte. La hipertensión arterial no es emocional. No es emocional. No es emocional. Hay lo que se llama hipertensión de bata blanca, sí. Que es cuando el paciente, cuando está ante la presencia del médico, pues tiene cierto grado de ansiedad, no le tomamos la tensión arterial. Ayer yo me tocó un caso de un paciente que yo tuve que dejarlo casi media hora en mi consulta y tuve que hablar con él muchísimo. Yo dije, bueno, aquí tengo la consulta doble. No, el paciente, luego de media hora de conversar con él, después que había dado la tensión arterial 170/100, y no podía dejarlo así. Entonces nos quedamos conversando y casi luego de media hora, pues la tensión arterial estaba en 140/80. Pero entonces no estaba alta ahí. Estaba alta, no estaba controlado, pero esos valores 100 de diastólica era bastante alta que no me atrevía a dejar el paciente. Claro. Entonces a este paciente, ¿qué se hace? Un reajuste de la medicación antihipertensiva, porque un paciente que llegó y me dice que se está tomando su medicamento antihipertensivo y tiene 170/100 y luego de media hora es que la tensión ha bajado, pues ese paciente hay que hacerle un reajuste de modo que la tensión arterial se mantenga alrededor de 120/80, que es una tensión arterial óptima, que es la adecuada para evitar todas estas manifestaciones o daño a órganos diana, como son los órganos que nosotros dijimos anteriormente. ¿Con cuánto tiempo, doctor, hay que revisar o reajustar la medicación? Hay pacientes que tienen 10 años usando un solo medicamento y usted le toma la tensión arterial y la tiene 120/80. No hay que hacerle ningún reajuste. Sin embargo, hay pacientes que tienen un año siendo hipertensos y el paciente, por ejemplo, debe de darse su seguimiento cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de cómo lo encuentre el médico. Y el médico, dependiendo de cómo tenga sus niveles tensionales, tiene que hacerle reajuste de su medicación. Ahora, ¿qué ocurre? Como te dije que hay pacientes, aproximadamente la mitad de los pacientes que conocen que son hipertensos están descontrolados, hay diferentes factores y uno de los factores principales es la dieta. O sea, el paciente no es solamente control de la tensión arterial con medicamentos. Lo primero es cambio del estilo de vida. ¿Qué problema? Claro, doctor? eso es lo más importante. Y dentro del cambio del estilo de vida tenemos una dieta. El paciente debe de bajar por lo menos un 5%, la mayoría de los pacientes, de su peso. O sea, que ese paciente, de un 5 a un 10%, ese paciente que pesa de repente 165 libras, pues cuando baja un 5% de su peso, que se pone en 150, generalmente los niveles de tensión arterial disminuyen un poco. Ejercicios, o sea, una caminata diaria de por lo menos media hora, o sea, 30 minutos de caminata, con eso es suficiente para que los niveles de tensión arterial disminuyan. O sea, porque la vida sedentaria conlleva hipertensión arterial. Hay muchos alimentos que pueden conllevar a un aumento de la tensión arterial, por ejemplo, los alimentos muy salados. Hay personas que les gusta echarle muchísima sal al huevo, al queso, a todo. Toda la comida, yo he visto médicos incluso que están comiendo conmigo y yo veo que ellos hacen el salero y yo, no, pero ¿qué tú estás haciendo? Si esa comida tiene su sal
y ahora tú le estás agregando sal. Sí. Esa persona, cuando usted le tome la tensión arterial, lo más probable es que tenga la tensión arterial elevada. Esa gente que le gusta comer su bacalao, su arenque. Claro, entonces ya son hay factores, un fallo. claro, factores muy importantes para el aumento de la tensión arterial. Doctor, ya personas que están controladas con su medicamento para personas hipertensas, a veces se dan sus tragos y entienden que como se tomaron su pastillita en la mañana, ¿verdad? Pueden entonces darse su trago en la noche. ¿Qué usted le tiene que decir a esas personas que entienden que pueden tomar siendo hipertensos? Si el alcohol es uno de los principales factores de riesgo para la hipertensión arterial, o sea, por eso es que se recomienda el cese del alcohol. Aunque hay datos que sugieren que una copa de vino, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Pues cuando una copa de vino es una copa. El hombre puede tomarse hasta 2 copas de vino, pero el alcohol es uno de los principales factores para la patogenia de la hipertensión arterial. O sea que por eso se recomienda suspender el hábito del alcohol, el tabaco también. Pero eso por siempre, o sea, esa persona Claro, no que podrá tomarse un trago nunca. Sí, un a trago, veces. un Ok. trago. Pero una que botella. casi nadie se toma un trago. Por ejemplo, 1 o 2 copas de vino, pero que casi nadie se toma. Cuando dicen a tomar es a tomar. Entonces, por eso cuando tú le recomiendas a un paciente hipertenso que sí, que se puede tomar una copa de vino o 2, pues ya el paciente entiende que puede tomar alcohol. Entonces, Claro. por eso generalmente a nuestra población dominicana le decimos 0 alcohol, 0 tabaco. Y tal vez ahí se toman un sol. Bueno, tal vez ahí. ¿Por qué, doctor, es que el riñón sufre tanto cuando comienza a subir la presión arterial? ¿Por qué? Sí. ¿Qué tanta conexión Si la hipertensión pudiera arterial, existir? la hipertensión arterial es la segunda causa de daño renal a nivel mundial. O sea, la primera es la diabetes, la segunda la hipertensión arterial. ¿Qué sucede? Que el paciente que es diabético, el 80% de los pacientes diabéticos que son hipertensos. Entonces, por eso es doble factor de riesgo. Entonces, la tensión arterial, sobre todo cuando está bastante elevada, a uno de los órganos que más lesiona es el riñón. Entonces, por eso nosotros exhortamos a todos nuestros colegas cardiólogos que a los pacientes hipertensos, por lo menos una vez al año, hay que enviarlo, hay que hacerle una rutina de las pruebas de función renal, como son la depuración de creatinina en orina de 24 horas, o simplemente una creatinina, porque eso lo va a orientar. Si esa creatinina está elevada a punto lo que fuere, ya eso es un dato bastante importante para que lo deriven a quién, al nefrólogo. Y el nefrólogo, pues lógicamente, después que ya lo tenga, le quite los factores de riesgo para dar problemas renal, pues lo va a enviar de nuevo a su cardiólogo y se lleva al paciente en conjunto. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que un paciente que tenga la creatinina alta, no solamente es control estricto de la tensión arterial, si tiene el factor de riesgo de la diabetes, también tiene que controlarse. Si tiene colesterol alto, tiene que controlarse. Y todos esos factores nosotros los controlamos y podemos enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica. Hay pacientes que dicen, bueno, yo soy hipertenso durante 40 años y mis riñones están funcionando adecuadamente. Lo que pasa es que hay un factor que no podemos controlar, que es el factor genético. Entonces, el paciente que no tiene el factor genético para daño renal, pues aunque sea hipertenso severo, posiblemente no vaya a tener una insuficiencia renal crónica. Sin embargo, otros pacientes que son hipertensos y que son diabéticos, que tienen factor de riesgo, usted lo va a ver en 10 años en terapia de diálisis. Como tenemos nosotros, pacientes pues de 40 años que apenas tenían 8 o 9 años con hipertensión y ya están recibiendo terapia de diálisis. Me interesó el tema del factor genético, doctor. ¿Qué tan propenso es una persona a heredar hipertensión arterial de sus padres? ¿Todo el que la tiene la puede pasar a sus hijos o no? ¿Se puede desarrollar de otra manera? ¿Cómo es la situación? Claro, tanto la hipertensión arterial como la insuficiencia o la enfermedad renal crónica, o sea, son factores, son entidades clínicas que tienen un factor genético bastante alto. Generalmente, si yo soy hipertenso, oye, mis hijos tienen que ya chequearse después que tengan 30 años, claro, porque tienen una predisposición genética a ser hipertenso. Igualmente, por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, ya sus hijos tienen altas posibilidades que en lo adelante tengan insuficiencia renal crónica. Y por eso ese tipo de pacientes tiene que tener un chequeo mucho más estricto para evitar los otros factores que yo puedo controlar, como son el tabaco,
como son el control con medicamentos, el control del colesterol, porque también es eso. A veces, como tenemos tantos medicamentos que utilizamos, por ejemplo, el de la diabetes, el de la hipertensión, el del colesterol, que tengo que usar un antiagregante plaquetario, una aspirina o un clopidogrel. O sea, cuando un médico le prescribe a un paciente, si son 5 medicamentos, tiene que usarlos los 5. A veces dice, pero que tanta pastilla, voy a ver si me libero de una. Es que si usted es diabético, tiene que usar para la diabetes, hipertenso, hipercolesterolémico, si tiene el ácido úrico elevado, hay que manejar todo eso. Y deben todos los médicos entonces conocer lo que le ha recetado el otro médico, Claro. para que haya como una receta congruente, Claro, si eso, podemos usar el término. Sí, eso es bastante importante. Por ejemplo, ayer yo tenía un paciente diabético, hipertenso, y que tenía 2 de creatinina, la función renal alterada. ¿Qué yo hice con ese paciente? Como tenía algo que ajustar, yo le pregunto, ¿quién es tu médico? Mi médico es el doctor Bloise. Doctor Bloise es diabetólogo de San Francisco de Macorís. ¿Qué yo hice? Pues me puse en comunicación con el doctor Bloise. Por suerte somos amigos. Y le dije, doctor, mire, tenemos un paciente de tal y tal forma. Yo pienso que hay que aceptar. O sea, y nos ponemos de acuerdo, que eso es lo más importante. ¿En beneficio de quién? Del paciente. Claro. O sea, que cuando un médico ve que un paciente va donde otro médico de especialidad diferente, es importante que se le dé seguimiento en conjunto. Y siempre uno lo deriva. Continúe con su médico, que él le va a dar todas las atenciones del lugar con respecto a lo que es la diabetes. Mientras tanto, la función renal nosotros la manejamos. Y se maneja en conjunto el paciente y le va mucho mejor. Doctor, ya cuando un paciente entra en lo que es el proceso de diálisis, ¿se establece un porcentaje de esos pacientes que pueden revertir el daño renal o necesariamente ya lo que pudiera resolver la situación es un trasplante? Cuando un paciente tiene lo que se llama insuficiencia renal crónica, estadio 5, que es cuando el paciente ya requiere terapia de sustitución renal, de hemodiálisis o diálisis peritoneal, ya es irreversible. O sea, un paciente que está en diálisis, tiene una insuficiencia renal crónica, claro, toda regla tiene excepción. Hay casos que nosotros hemos tenido que lo que se llama insuficiencia renal crónica agudizada. Tenemos un paciente que manejaba 2 de creatinina, que es el análisis más importante para nosotros. De repente ese paciente tuvo una descompensación metabólica de la diabetes, una crisis hipertensiva, una neumonía, infectado, etc. Y esa creatinina de 2 puede subir a 7, 8, 9 o 10. Y ese paciente tenemos que dializarlo. ¿Qué ocurre? Inmediatamente se solucione esta causa que conllevó a que esa creatinina aumentara, pues el paciente puede salir de diálisis. O sea que esos casos nosotros podemos tenerlos. Ahora, ¿qué ocurre? El paciente muchas veces nos pregunta, doctor, ¿y usted cree que yo voy a volver a diálisis? Bueno, depende de la edad del paciente. Si yo tengo un paciente que tiene 2 de creatinina y tiene 40 años, pues de seguro que ese paciente lo más probable es que vaya a volver a diálisis, porque no va a morir tan joven. Y antes de los 10 años ese paciente va a estar en diálisis de nuevo. O sea, por eso nosotros siempre somos estrictos con el paciente y le explicamos que la salida de diálisis es el trasplante. O sea, es una ventaja que tienen los pacientes que están en terapia de sustitución renal, que el paciente puede prepararse para trasplante. Y la ventaja ahora es mucho más, porque las aseguradoras todas están cubriendo lo que es el trasplante. Todas las aseguradoras cubren también la cirugía del donante. O sea que si yo le voy a donar a un pariente mío, el seguro de ese pariente mío me cubre esa cirugía. O sea que no hay que estar buscando por otro lado recursos económicos para eso. Doctor, es muy importante aclarar, y usted lo ha hecho, pero quisiera reiterarlo, ¿qué tantas posibilidades tiene una persona luego que pasa a diálisis? Porque a veces pensamos que cuando ya a una persona le toca diálisis es una sentencia de muerte, y hay como ese temor de los pacientes y sus familiares. Claro, esa pregunta me encanta, de verdad, y ojalá de la audiencia, que yo sé que es bastante, esté muy atento a esto. Muchas veces nosotros tenemos que convencer al familiar, al paciente. A veces hemos tenido que durar semanas con pacientes ingresados, proponiéndole terapia de diálisis, y tanto los familiares como el paciente no aceptan. Ocurrió eso la semana pasada en un centro donde trabajo, que una paciente tenía ya 5 días ingresada, con 10 de creatinina. Hablamos con todos los familiares, se reunieron los hijos, que no. Bueno, ya después que la paciente está a punto de fallecer, que está en síndrome urémico, se toma la decisión de que se dialice.
muchos de los pacientes que mueren en diálisis es porque llegan tarde. El paciente que llega con tiempo a la unidad de hemodiálisis, a la terapia de diálisis, su pronóstico de vida es mucho más largo. Y yo le digo claramente, yo tengo pacientes que tienen 15 años en diálisis, 16. Por ejemplo, tengo un paciente que no importa, puedo mencionar el nombre, Cándido Mora. Ojalá me esté mirando, él tiene 16 años en diálisis. Y usted lo ve cuando él se dializa martes, jueves y sábado en Secanot. Y él sale de su diálisis y nadie sabe que se dializa. Está bien, está bien. Tengo pacientes de 27 años, por ejemplo, Angel Mancebo tiene 5 años en diálisis y nadie se da cuenta que él se dializa. O sea, la diálisis vino al mundo a darle esa posibilidad de vida a esos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, a darle esa posibilidad a ese paciente que puede trasplantarse, porque la ventaja del paciente que está en diálisis es que se puede trasplantar. Sin diálisis no hay trasplante. Entonces muchos pacientes, que yo quiero trasplantarme. Óyeme, el darle seguimiento a un paciente para prepararlo para trasplante tarda tiempo. Entonces si el paciente no acepta la diálisis, es difícil que le dé tiempo a trasplantarse. Entonces por eso nosotros hacemos hincapié en que el paciente debe de estar en terapia de sustitución renal, de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, que es otro tipo de diálisis, y mientras está en esa situación, pues se está preparando para el trasplante. Doctor, y el tema de la persona del donante, ¿qué tan difícil es el proceso quirúrgico? Porque se habla del que recibe el trasplante, ¿verdad? Pero también el donante. ¿Es tan difícil, es complicado? Bueno, ¿Tiene riesgo? Toda cirugía tiene riesgo, toda, absolutamente toda. Una cirugía de catarata, una hernia, toda cirugía tiene riesgo. Y esto es una cirugía mayor. Pero ¿qué ocurre? Que todo paciente, el que va a ser donante, se le hacen todas las evaluaciones pertinentes, ver que su función renal bilateral, los 2 riñones estén funcionando adecuadamente. O sea, se le hacen todos los estudios pertinentes y se lleva en las mejores condiciones a quirófano. O sea, que no es un paciente que nosotros vamos a llevarlo a cirugía sin haberle hecho una buena evaluación preoperatoria, tanto por cardiólogo, por neumólogo, gastroenterólogo, etcétera. O sea, un paciente que tiene que estar en las mejores condiciones cuando es donante vivo relacionado, porque en República Dominicana actualmente estamos haciendo más trasplantes de donantes cadavéricos. Claro. O sea, un paciente que fallece por un trauma craneoencefálico, generalmente accidente de tránsito, pues esos pacientes que mueren en la unidad de cuidados intensivos es el donante ideal. ¿Por qué? Porque ese paciente vamos a extraerle que los 2 riñones. Entonces no tenemos ninguna pérdida porque es un paciente que ya ha fallecido, es un cadáver. Entonces cuando hacemos la extracción de este cadáver, pues no hay ningún tipo de riesgo. Y cuando tenemos un paciente donante de cadáver, se extraen los riñones, se extrae el hígado para donación, se extraen las córneas para donación, etcétera. O sea que en República Dominicana tenemos todas esas posibilidades y se realizan. Hay mucha conciencia en cuanto a la donación porque tengo entendido que la familia debe dar algún tipo de autorización para ello y hay gente que tiene temor al respecto y que no entiende que pueden salvar una vida y que ya eso en nada perjudica a ese familiar que falleció. Sí, en cuanto a la donación, en República Dominicana todavía estamos en pañales. O sea, por eso también hacemos un llamado a la población para que se concientice de esto. Muchas veces hay personas que en vida han dicho que cuando fallezcan, pues su deseo es la donación. Sin embargo, ocurre y los familiares se niegan. Entonces, no puede ser así. Ya es un cadáver, ese acto tan altruista que puede salvar muchas vidas, porque por ejemplo aquí con un solo paciente podemos utilizarlo para 5, claro. 2 riñones, 2 córneas, el hígado, etcétera. O sea que nosotros podemos salvar muchas vidas con un cadáver, porque no es una persona, es un cadáver. Pero muchas veces pues hay tabúes todavía en República Dominicana, que lo ha habido en todos los países. Ya en los países que fueron desarrollados, pues antiguamente habían esos tabúes que fueron vencidos. Por ejemplo, España, que es el país del mundo donde más trasplantes se hacen por millón de habitantes, pues es un país que el 53% de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica en España están trasplantados. O sea, un país donde un paciente fallece a los 80 años y se utilizan esos riñones para la donación. Y se trasplanta un paciente de 80 años, de 85 años sin ningún tipo de problema. O sea que en ese país se aprovechan todos los órganos. En ese país se utilizan un cadáver hasta para 15 pacientes.
O sea, ahí tienen lo que es la cultura de donación. En Estados Unidos también. O sea que esperamos en alguna etapa de la evolución de República Dominicana llegar a esos periodos de que haya conciencia de lo que es la donación. Quisiera antes de pasar con Vianney hacerle una anécdota, doctor, y es que yo recuerdo, bueno, también destacar que el INCOR trabaja mucho con este tema y ha hecho grandes esfuerzos, aunque todavía parte de la población esté reacia al respecto. Recuerdo que cuando iba a sacar mi licencia de conducir la primera vez, hay un acápite que decía que si uno estaba en disposición de, si fallecía en un accidente de tránsito, donar sus órganos. Y la persona que estaba sentada al lado mío, que iba también a examinarse, me decía, pon que no, que luego te matan. Si tú estás en un accidente que estás en una condición precaria, te matan para quedarte con tus órganos, quedarse con tus órganos. Ya usted sabe, es doctor, increíble la mentalidad que hay al respecto. Es increíble a lo que llegamos y nosotros, o sea, en República Dominicana se trata muy serio esa situación con el doctor Morales Villini, presidente del INCOR, es bastante serio y todo el personal que trabaja en lo que es esto de la donación y el trasplante de órganos. Nosotros mismos, por ejemplo, en Secanot, que trabajamos en el trasplante, uno es bastante serio. Lo primero es que el paciente tiene que estar en una lista de espera. Entonces, es al que le toque, atendiendo al tipo de órgano. Por ejemplo, si tenemos un riñón de un paciente O positivo y tenemos O positivo ahí esperando, el que tiene más tiempo en lista de espera. O sea, que en eso nosotros tratamos de ser lo más serio posible, sin violarle el respeto del derecho al otro paciente. Doctor, ¿hay posibilidad de que una persona ya que esté prácticamente en un estado crónico, incluso para trasplante, y han ocurrido casos que el riñón vuelva a funcionar? ¿Han ocurrido esos casos? No. Porque es que, se llama insuficiencia renal crónica. O sea, las nefronas, que son las unidades estructurales y funcionales del riñón, después que se dañan, no se recuperan. Es diferente, por ejemplo, el riñón es diferente al hígado, que el hígado tiene posibilidades de regenerarse. Por ejemplo, si usted tiene un trauma, hay lesión del hígado, y le extirpan una parte del hígado, pues el hígado puede regenerarse, el riñón no. Usted nació con una cantidad de nefronas, y esa cantidad de nefronas con la cual usted nació se van deteriorando. Después de que usted pasa de 40 años, se va dañando los riñones fisiológicamente, eso no se va recuperando. Mire, doctor, y experiencia de personas con mayor edad que se haya hecho un trasplante aquí, que usted recuerde. Sí, aquí tenemos un trasplante de riñón. Sí, claro, pacientes de 70 años. Que se le hace trasplante de riñón. Claro que sí, aquí no. O sea, aquí tampoco eso. Si un paciente puede tolerar una cirugía mayor, pues por eso es que al paciente que se va a trasplantar, igual que al que va a donar, se le hace una evaluación preoperatoria bastante con todos los especialistas del lugar, y ahí se determina, atendiendo a cómo tenga la función cardíaca, la función respiratoria, todo, que no tenga, por ejemplo, una infección activa, que no tenga cáncer. Entonces el paciente puede ser trasplantado sin ningún tipo de problema. O sea que un paciente de 70 años puede ser trasplantado, y aquí se han hecho de 70 años, de 80 también. Aquí no se han hecho aquí no se han hecho de 80. Pero se han hecho en otros países. Claro que sí. En España, por ejemplo, se hacen de 80. Yo recuerdo que en mi entrenamiento estuve presenciando un trasplante, pero ese paciente de 85 años. Lo que pasa es que, me dijeron ellos, si el paciente tiene una expectativa de vida de más de 2 años, va a estar mejor trasplantado que recibiendo diálisis. Entonces, por eso, y el trasplante no es una cosa ya como antes, que era bastante difícil, ya debido a la tecnología. Un trasplante, una cirugía mayor, pero se hace sin mínimas complicaciones. Excelente. Mire, pues, y hay un tema, perdóname, Susi, que tiene que ver con el seguimiento del trasplantado, porque no hay una serie de medicamentos, doctor, claro. que tiene. Explíquenos esta parte. Sí, cuando un paciente recibe un órgano, sea riñón, sea corazón, sea hígado, cualquier órgano, pues ese paciente tiene obligatoriamente que recibir medicamentos inmunosupresores. O sea, los inmunosupresores son medicamentos que deprimen el sistema inmunológico para evitar que mi cuerpo rechace ese órgano que se me trasplantó. ¿Por qué tiempo? Siempre. Mientras tenga ese órgano trasplantado, tiene que estar utilizando esos medicamentos. En nuestro país hay pacientes que han tenido rechazo porque han descuidado.
Por ejemplo, yo recuerdo un caso de un paciente que tenía 6 meses trasplantado y él pues compró un vehículo, se fue a otro pueblo y por estar mecaniqueando el vehículo, era esta gente que se la dan de mecánico, duró 2 días sin usar los medicamentos inmunosupresores y cuando vino a la ciudad pues hizo un rechazo y lamentablemente perdió. Hoy está en diálisis. Eso hace 3 o 4 años. Pierde el órgano, entonces perdió. Ahora está en Hay que hacer diálisis. otra operación y sacarle el órgano. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Doctor, ¿y estos medicamentos inmunosupresores no afectan a que el sistema inmunológico de la persona pueda protegerlo de otros Claro virus? que sí. Oye, pero usted parece médico. Parece médico residente. Trabajé como periodista unos añitos Wow. en el sector salud. Sí, algo Yo importante. todavía estoy ahí. Sí, bien. Pero no lo digas con pena. Bien. Dani. Tengo que decirlo con pena, no me haga hablar que... Está bien, vamos Sí. con la respuesta. Sí, algo doctor. importante es que ese paciente que recibe un órgano, en el primer año de trasplante, recibe altas dosis de medicamentos inmunosupresores. Entonces, por eso a ese paciente se le recomienda no visitar conglomerados de personas, donde hay muchas personas, incluso los mismos hospitales. Ustedes lo ven con una mascarilla, es para evitar que las infecciones virales pues los ataquen, porque son más propensos a cualquier tipo de infección y por eso es que antes del trasplante a ese paciente se le instruye sobre cómo debe de manejar ese órgano, porque si no, pues vamos a tener un paciente con una infección por gérmenes oportunistas, para evitar precisamente eso, porque es más susceptible a cualquier proceso infeccioso. Gracias al doctor Alfredo Polanco del Orbe. El doctor no tan solo ofrece una entrevista, que es una cátedra. Así es. Una cátedra de medicina, el doctor es nefrólogo internista y esperamos nosotros que usted vuelva por aquí, esta es su casa. Bueno, siempre que tengamos la posibilidad y que ustedes nos lo soliciten, pues estaremos aquí. Excelente, pues agradecer al doctor nuevamente y cuando regresemos quédese con nosotros porque tenemos mucho más, el Tribunal Deportivo con Cristian Rojas y más adelante nuestra audiencia con el doctor Frank Martínez, ex senador y ex diputado por La Romana y miembro del directorio presidencial del Partido Reformista. Muchos temas, la política caliente y los deportes también.